Soy Jorge Salas, alias Coque Lector, y vas a escuchar Leer es Resistir, aquí en Radio Brasil, la primera radio comunitaria del barrio Brasil, en alianza con Radio Nuevo Mundo. Leer es Resistir, un lugar donde también conversamos de libros y mucho más. No se puede dejar de subrayar la importancia del 23 de abril, el Día Internacional del Libro, para un programa como este, Leer es Resistir. Este día no es solo un homenaje a los libros y los derechos de autores y autoras, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el papel que estos, junto con la poesía, han jugado en el desarrollo de la humanidad a través de la literatura. ¿Por qué se conmemora este día como el Día Internacional del Libro? El 23 de abril se conmemora en honor a la literatura y a sus creadores. Esta fecha fue elegida por la UNESCO en 1995 debido a un significado simbólico. Es el día en que coinciden los fallecimientos de tres grandes autores de la literatura mundial: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, todos ellos ocurridos cerca del siglo XVI y XVII. Es importante destacar que en realidad Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que correspondería al 3 de mayo del calendario actual o el gregoriano. Sin embargo, de forma simbólica, se considera que ambos murieron el mismo día. Esta fecha simboliza una jornada de tributo a la literatura a nivel mundial y a la propiedad intelectual. El objetivo es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección y la propiedad intelectual a través de los derechos de autoras y autores. Pero quiero adentrarme en un gran género, que nos interpela por haber nacido en esta larga y angosta franja de tierra: la poesía. La poesía es fundamental porque es la expresión más pura, dicen, del alma humana. Trasciende barreras de idioma y cultura, comunicando emociones y pensamientos profundos de manera universal. La poesía ha dejado una huella imborrable en la literatura, influenciando generaciones de escritoras y escritores, tocando los corazones de millones y transformando sociedades. Es un vehículo de resistencia, esperanza y cambio, reflejando nuestra humanidad y aspiraciones de un mundo mejor. Un medio a través del cual los pensamientos y emociones más profundos pueden ser expresados de manera que trascienden las barreras del idioma, la cultura y el tiempo. La poesía es la vida misma, como dijo la gran Gabriela Mistral. El 23 de abril es un día para celebrar y honrar estos logros. Es un día para recordar que los libros y especialmente la poesía tienen el poder de cambiar vidas y transformar sociedades. La poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz dijo: el lenguaje es el único patrimonio del hombre. Hoy deberíamos agregar de la mujer. En este Día Internacional del Libro quiero invitarlas a todas y a todos a explorar el maravilloso mundo de la poesía, a leer y compartir versos que nos inspiren, que nos hagan reflexionar, que nos hagan sentir. Ya lo dijo la poeta uruguaya Idea Vilariño: la poesía es un acto de resistencia contra la muerte. Por eso, en este día tan especial que grabamos este programa, recordamos las palabras de la poeta argentina Alfonsina Storni: en la vida todo es poesía, todo es música, todo es oro. Celebremos la poesía y los libros porque es el reflejo de nuestra humanidad y la fuente de nuestra esperanza por un mundo mejor donde tengamos cabida todas, todos y hoy en día todes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Leer y Resistir acá en Radio Mundo, en Radio Nuevo Mundo, un lugar donde las palabras y la poesía también tienen cabida en el Día Internacional del Libro. Nos vamos a la primera pausa musical con la canción que también, a mi parecer, puede rendirle tributo a la poesía: Fruta y té, del gran Yepes. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo
Estamos de regreso aquí en Radio Nuevo Mundo, Leer y Resistir. Soy Jorge Salas, alias Coque Lector, y el día que estoy grabando hoy el programa es 23 de abril, aquí al menos en la parte occidental, porque por la hora debería ser también 24 en otras latitudes, y tengo el agrado y el honor de que con quien vamos a conversar en el capítulo de hoy, tiene un secreto bien oculto que lo hemos conversado ahí como tallas, pero que ahora lo vamos a develar aquí en el programa. Vamos a hablar con la poeta y muchas otras cosas más, Francisca Santibáñez. Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Leer y Resistir. Bienvenida. Muchas gracias, Coque, también por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de poder compartir y reflexionar sobre lo que ha sido el centro de mi vida en los últimos años, en los muy últimos años. O sea, al revés, es un espacio largo, que es el libro y la lectura. Maravilloso. Esa es la idea, estimada Francisca. Y quiero partir con esa pregunta que lo digo un poco en tono de broma, pero tengo la suerte de conocerte y compartir ahí algunos memes literarios y todo lo demás. Y te compartí uno que me pareció muy chistoso, que aparecía ¿cómo se llama esto? Un aviso clasificado de arrendar en 1970 en Nueva York. Y salía así como se arrienda departamento, las típicas descripciones, y abajo decía exclusiones. Y decía, no se arrienda a personas con animales, todo, ni a poetas. Y tú, Francisca, eres una poeta. ¿Por qué después de todo esto, como dices, dedicada casi una vida al libro y a la literatura, también deveniste en ser poeta? Eh, lo que pasa es que, bueno, para complementar la talla que tenemos con el Coque hace un tiempo, les cuento que me parece que el concepto de poeta está súper estigmatizado. Tiene como eh, ciertos significados un poco negativos, ¿no? Como poeta, bueno, yo siempre digo, decir que soy poeta es como decir que soy una dramática tóxica alcohólica. Entonces yo prefiero decir que soy escritora. Es terrible. Bueno, ser poeta implica ser escritor. Pero ser escritor implica o sea, dedicarse, no necesariamente, pero sí creo dedicarse a otros géneros. Yo he escrito otros tipos de género, me he dedicado a otro tipo de género, pero no he publicado solamente poesía. Pero sí, pues es como el estigma del poeta es muy grande, entonces es complejo llegar y decir que eres poeta. El poeta tiene como una aura como la idea del poeta es como una persona bohemia, que anda borracha, que hace tontera, que hace el ridículo. Yo ya voy a cumplir 40 años y no puedo tener esa, ¿cómo se llama? Esa, esa imagen, digamos, esa imagen pública. No me lo voy a permitir. Eso. Qué bueno que tocas el tema un poco de la imagen pública y por qué es importante tocar como el tema de los libros y la literatura, porque obviamente en estos momentos se conmemora, no sé si viste a lo mejor en redes sociales, a muchos niñas y niños, adolescentes también, que conmemoran este día disfrazándose de personajes literarios, todo. Y nosotros conocemos, obviamente, en términos muy capitalistas, a quienes triunfaron. Pero hoy en día ser escritor y ser escritora tienen muchos otros, como tú dices, imágenes. Aquí estamos jibarizando, obviamente, y mandamos todos nuestros respetos a quienes se dedican a la poesía en cuerpo y alma, obviamente, pero que tienen una Sí. perspectiva bien distinta a de lo que es ser un escritor o escritora. Porque, como tú dices muy bien, Francisca, que ha sido lo único que has publicado es poesía. ¿Tú cuáles serían para ti las palabras que definen a una persona que puede hacerse llamar o quiere ser llamada o llamado escritora o escritor? Mm, em, Creo que lo primero es evidentemente el ejercicio de escribir, la escritura como un deporte, como algo que necesita práctica, constancia, y también mucha lectura, alimentación, fuentes de conocimiento que te nutran. Am, y por eso por un lado, pero por otro lado también es muy importante dentro del mundo del escritor el hecho de compartir tu escritura con otras personas. Y ese es el objetivo de publicar, ¿no? De poder compartir, conversar,
eh, dialogar sobre ciertos temas, sobre ciertos, a ver, sobre ciertos íconos, quizás, sobre em, continuar con la discusión, en el fondo. Em, eso. Continuar con la discusión. Estamos conversando con Mm. Francisca Santibáñez, poeta yo te defino, pero Francisca, ¿cómo más te definirías tú aparte de la poeta? Porque también estás muy ligada al mundo de la mediación de lectura. Sí, claro. Bueno, escritora, porque he escrito otro tipo de géneros también que no he publicado, como te comentaba. He escrito cuentos, tengo por ahí un proyecto de cuentos para niños y niñas. He escrito también muchos diarios, soy súper defensora del diario. Ninguno publicado, pero pretendo publicar en algún momento y tengo varios diarios, diarios de vida, diarios de sueños, diarios de lectura. Bueno, se pueden hacer diarios de muchas cosas, ¿no? Que en el fondo es como ahí desafiar un poquito la barrera de la ficción, eh, o jugar ahí con lo que es ficción y con lo que no es ficción, me parece súper interesante. Y también soy defensora de los diarios porque en el siglo XIX, por ejemplo, si pensamos como en tiempos anteriores, eh, las mujeres escribían, porque desde hace mucho tiempo las mujeres escriben, pero han escrito y han resistido desde un lugar que no es llamado literatura y que se relaciona con el texto confesional, cartas, diarios de vida, etcétera, confesiones. Em, y eso me interesa mucho relevar también, porque creo que ha sido, como te decía anteriormente, un lugar de resistencia de la mujer, en donde la mujer efectivamente es hijo creadora. em, y creo que debemos rescatar eso, bueno, como mujeres, y bueno, en realidad es patrimonio de la humanidad. El tema del género confesional es patrimonio de la humanidad. Eso. Extraordinario aporte, estimada Francisca, en torno a esto de la importancia de saber que las mujeres han escrito desde tiempos inmemoriales, podríamos decirlo, desde cuando se junta, obviamente, o se inventa la escritura, existido mujeres escribientes, y que obviamente el patriarcado ha omnibulado esa presencia. Y, o sea, hoy día, por ejemplo, hay mucha evidencia científica, sociológica también, de que muchas de las ideas que tenemos preconcebidas del pasado, inclusive de la prehistoria, en donde a los roles, hay los famosos roles de género, que se atribuyen solo a mujeres o solo a hombres, estoy jibarizando, de cazar recolectoras, por ejemplo, es toda una interpretación que hicieron hombres en su tiempo con una evidencia científica, una evidencia arqueológica que no permitía vislumbrar qué género se dedicaban a ciertas actividades. Y eso pasa con la escritura, o sea, ese rayado que siempre hubo de, muchas veces hubo una mujer detrás del anónimo. Es maravilloso. Y entonces, Mm. llevarte un poco también por esos derroteros, Francisca, de que tú también eres parte de Ouch, de la importancia y el significante que presenta tener esta agrupación de escritoras mujeres de Chile y que tienen de diversos universos, por decirlo de una forma, espacios literarios que antes, a ver, no estaban muy expuestos. Por ejemplo, pensando en los microrelatos que Tapia Barro, tuve la suerte de entrevistar a Seca la vida. Paulina Bermúdez, tú misma ahí, y que tuvimos también tuve la suerte de compartir con ustedes en un espacio llamado Ellas, en la población La Victoria. Mm. ¿Cómo ha sido entonces tú esa inserción en el mundo literario, desde tu posición de mujer, desde tu posición mujer política y también escritora? Seca la Pauli Bermúdez también, una linda. Sí, po, a ver, son hartos temas los que tocaste. Primero, claro, como tú comentabas, el tema de la historia es masculina y la historia de la literatura también es masculina. Entonces, muchas veces se ha llegado a la discusión de por qué hay que guardarles espacios a las mujeres en ciertos lugares como premios, como, no sé, ponte tú la beca de la Fundación Neruda, por qué tiene que ser paritario, etcétera. Em, y resulta que, bueno, yo me he metido en discusiones fuertes en relación al asunto y creo que no se trata de que los que tienen así como
un superpoder y escriben maravillosamente, son todos hombres, sino que más bien tiene que ver también con una cosa de falta de oportunidades. Las mujeres solemos tener el síndrome de la impostora, ¿no es cierto? Em, y solemos creer que no somos capaces, que por lo que nos dice la sociedad, digamos, que no somos capaces, que tenemos que dedicarnos a otras cosas, como los cuidados, como el aseo, como, em, como el interior de la casa o las profesiones feminizadas, como la educación, em, etcétera. Y no tenemos espacios para desarrollarnos en profesiones u oficios masculinizados como la literatura. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con que en el Premio Nacional, que es un premio que se entrega hace demasiados años, tenemos solamente 5 mujeres. El Desde Nobel no lo hace mal 1939. tampoco. Perfecto, muchas gracias. En el Nobel también vi unas cifras hace un par de días que eran como, Son 11 se han mujeres en entregado más de 120 años de 11 historia. mujeres. Seco. Muchas gracias. Entonces, claro, es un problema de educación. Es un problema que hay que atacar desde la... Atacar no, perdóname la selección léxica. Hay que tratar desde la infancia. Ujú. eh, que las niñas y las adolescentes entiendan que son capaces de tener espacios en todos los ámbitos, en todas las ramas, las asignaturas, las temáticas que ellas quieran, que ellas quieran conocer y trabajar. Pueden haber mujeres astrónomas, pueden haber mujeres en todos los ámbitos. Eso, bueno, y por otro lado, Ouch, em, te comento que Ouch es un lugar muy bonito. Nos esforzamos mucho por trabajar de forma horizontal y es súper difícil. No es primera vez que yo trato de hacerlo, he estado en otras agrupaciones en donde han habido hombres también y hemos tratado de, de tener una organización horizontal y es bien complicado, pero no imposible. Es un lugar muy bonito porque me he encontrado con mujeres mayores que yo, como te decía, voy a cumplir 40, claramente estoy en una crisis. Em, y es notable ver cómo hay mujeres que son mayores que yo y que se han formado como un referente para mí. Mujeres que son súper activas, activas políticamente, literariamente, que están haciendo cosas todo el tiempo y que merecen todo mi respeto. Bueno, y una de ellas es Pía Barros, que es una seca, ella vive en torno a su trabajo como escritora y me encantaría poder llegar a hacer eso en algún momento también. Gracias. Estamos conversando con Francisca Santibáñez Marambio, poeta, escritora y ahora también una referente para futuras generaciones por lo que estás contando. ¿Y por qué lo planteo así? Porque esa es una discusión, como tú planteabas, que no debería ser de discusión. O sea, los hombres llevamos más de 300 años de ventaja, que nos han dado el alumbramiento, por decirlo de alguna forma, nos han puesto los focos, y quienes siempre están detrás de esos premios literarios, la gran mayoría de veces son hombres. Entonces también hay todo, no quiero usar la famosa frase de bajar de los patines, pero sí en el caso nuestro, sobre todo en el lado occidental, nosotros como seres humanos tenemos una clara diferencia, pero esa diferencia se ha ido acentuando y se acentuó en el tiempo. ¿Por qué causó tanto revuelo los escritos de Simone de Beauvoir con El segundo sexo, que es su tesis doctoral? Que muchas mujeres entran al feminismo o personas con una tesis doctoral, o sea, hay otros textos que pueden permitir. ¿Y por qué me voy por este derrotero? Porque por suerte hoy en día están teniendo todos esos espacios. Estoy pensando, por ejemplo, en la astrónoma de apellido Panqueque, la chilena, que siempre se me va el nombre de la astrónoma. Que- Paneque, ¿Ah? la Fran Paneque, ¿no? Fran La se Fran llama, ¿no? Paneque. Sí, No, Francisca, Tere Paneque, la, perdona. la Tere Tere Paneque, Paneque, que ahora ganó una seco. beca que se la ganan, postulan 800 doctores al nivel de mundo, se la ganan 5 personas y ella fue una de las primeras mujeres latinoamericanas en ganarlas también. Entonces, estamos teniendo un talento extraordinario y que está ahí, por fin está reluciendo. Entonces, retrotrayéndolo nuevamente a este día del libro, a esta celebración, ¿cómo ha sido para ti encontrarte con esos referentes femeninos, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor en tu adolescencia o en tu infancia no existían? Y como dices tú, por ejemplo, ahora en la OCH conociste escritoras que dicen, wow, uno puede vivir de esto, wow, había mujeres escribiendo antes.
ha sido increíble, po. Pasa que la literatura infantil y juvenil, pero sobre todo la infantil, cuando yo era chica, digamos, es también una profesión feminizada. Entonces, había muchas autoras que hacían literatura infantil cuando yo era chica. Leí, me acuerdo, no sé, a Gabriela Mistral, a Marta Brunet, em, y ahí sí habían referentes. Pero claro, luego empecé a crecer, a leer, y la mayoría de los libros que están en el plan de lectura, o bueno, el plan de lectura en verdad eh, tiene una cantidad de propuestas infinitas. Te lo digo como profesora de lenguaje. Más que el plan de lectura, yo creo que ahí tiene que ver con la selección que hace cada colegio sobre lo que se lee. Claro, y ahí empiezan a desaparecer los referentes porque está lleno de hombres, pues, que es un poco la literatura universal. Una, cuando está en educación media, lo que estudia es la literatura universal, y la literatura universal es una historia de hombres. Exacto. Y bueno, continué buscando, pues estudié pedagogía en lengua castellana, entonces era imprescindible buscar referentes, por supuesto que sí. Pero ahora me encontré con muchos referentes que son chilenos, y eso es mucho mejor todavía, mucho más potente. Son personas como tú, como yo, que viven, no sé, aquí en nuestra ciudad o en otras ciudades, está mucho más cercana. Maravilloso. Estamos conversando con Francisca Santibáñez aquí en Leer y Resistir en Radio Nuevo Mundo. Y Francisca, una pregunta que es como que cae de perogrullo. ¿Por qué decidiste seguir la senda humanista? Uy, la pregunta. ¿Por qué? Em, yo siempre fui amante de los libros, siempre. Y de las historias también. La literatura oral es súper importante, sobre todo cuando eres niño o niña. En mi casa había muchos libros. Mis papás no leen mucho, aún no leen mucho, pero ellos tenían la conciencia de que una buena educación iba de la mano con libros. Y en mi casa cuando yo era niña había muchos libros. Y me acuerdo que había una enciclopedia muy bonita en donde se trataban diversos temas y también tenía cuentos entre medio. Era una enciclopedia con varios tomos. Muy bien. Entonces había un cuento que se llamaba Blanca Flor y Rosa Roja, que yo le pedí a mi mamá que me lo leyera todo el tiempo y me lo tiene que haber leído muchas veces, como 15. Eso por un lado. Por otro lado, mi papá es un excelente narrador oral. Mi papá no es, o sea, como que no es narrador oral de profesión, digamos. Pero tú te sentáis con él y él te puede contar todas las historias que se te ocurran. Capta tu atención, es increíble. Mi abuelo se aprendía poemas de memoria cuando era chico, que todavía se acuerda. Mi abuelo tiene más de 80 años, pero todavía se acuerda de los poemas que declamó cuando era chico en el colegio. Mi tía Nelly me contaba cuentos cuando yo era niña. Mi tía Jimena eh, era muy defensora de la lectura. Ella me enseñó que yo en mi colegio podía ir a la biblioteca y podía pedir libros prestados y eran gratis, y yo no podía creerlo cuando me lo dijo. Y yo decía, pero ¿cómo no puedes? Y fui y me prestaron un libro y yo estaba así, pero impactada. Mi tía Jimena fue súper importante para mí. Me regaló un libro de poesía de Saúl Echkolnik y me llevó a una feria del libro en donde estaba Saúl Echkolnik. Yo tenía como 6 o 7 años y Saúl me firmó el libro. Fue mi primer libro autografiado. Y nada, fue increíble. Todas esas cositas como familiares. De repente incluso hay gente que no lee, pero como mi papá, pero es un excelente narrador. Y todas esas cosas son súper importantes para la educación de un niño o una niña. Y van quedando, claro. Entonces yo estaba enamorada de las historias, enamorada de los poemas, desde siempre. Y recuerdo también el día en que me di cuenta que había aprendido a leer, sentí una alegría que creo que no había sentido nunca antes. Salí del jardín y me subí a un taxi con mi mamá y me di cuenta de que podía leer lo que decían los carteles que estaban en la Alameda.
Y sentí una alegría tan grande, Coque, no puedo olvidarlo, porque eso me abrió, podía leer todos los carteles menos los de los restaurantes de comida china. Y eso me abrió muchas posibilidades en la vida, para siempre, hasta que me muera. Eso es maravilloso. Qué hermosa historia, Francisca, y cómo Ujú. fuiste eh, como ligando los puntos de toda tu familia que te fue influenciando para hoy día poder ejercer esa impronta, por decirlo de una forma, y poder traspasarla a otras generaciones. Es por eso que has querido dedicarte, como estabas contando, a escribir más cuentos infantiles. Tienes una fundación que si nos puedes Mm. contar un poco también, que está enfocada en ello. Sí, po. La Fundación Verso Libre promueve la escritura y la lectura. Nosotros hemos hecho varias cosas, lecturas poéticas, hemos trabajado con concursos de poesía también y hemos visitado varios colegios. El año pasado fuimos a un par de colegios en Osorno a hacer talleres de escritura creativa. Yo me formé con la poeta y educadora Alejandra del Río en educación poética temprana y eso ha sido súper importante en mi vida. He hecho muchos talleres. La educación poética temprana, dirigida a niños y niñas, tiene varios principios también, no solamente relacionados con la literatura y la creación, sino que también con varios principios de convivencia, entendiendo que estamos educando, ¿no? Y esos principios de convivencia, yo después los extendí a talleres de jóvenes y a talleres de adultos. Y fue súper bonito eso también. Por ejemplo, bueno, lo que típicamente sucede en los talleres de escritura, sobre todo los de poesía, es que terminamos todos agarrándonos, ¿cómo era? Pelea a muerte con cuchillo, porque no, tu poema es malo, pelea a muerte con cuchillo. O sea, yo escuchaba una historia así como, tú no deberías estar en este taller porque tus poemas son muy malos. No me pasó a mí, le pasó a una amiga. Pero cosas así No, como, no, es que los talleres de escritura muchas veces son macabros y los profesores también fomentan, algunos profesores macabros, fomentan esa competencia. Y no, pero justamente me lo que matáis con lo voy, que estáis contando. gallo todo el rato, talleres de poesía. Pregúntale a los poetas, gente de mi edad que va a cumplir 40. Sí, pues Wow. así, está lleno. Entonces, justamente mi idea, que es un poco el germen de lo que me enseñó Alejandra y un grupo de gente que se ha dedicado a la educación poética temprana, justamente es que no se busque la competencia, sino que la colaboración. Entonces, que podamos rescatar las cosas que nos parecen positivas de lo que escribió nuestro compañero, que se fomente una convivencia saludable, bueno, y muchas otras cosas. Esa es la idea, ¿cachai? Sí, Como pues tú como... que podamos compartir nuestras creaciones, em, y que no seamos gente de mierda, básicamente, porque estamos haciendo algo bueno, es un aporte. Entonces, que sea un aporte que sea nutritivo para cada una de las personas que forma un taller también. Exacto. Sí, esa es la idea, entonces, creo yo, de los talleres y de poder compartir el conocimiento. O sea, me sorprende lo que está. Bueno, siempre en todo este tipo de cuestiones, y aquí quiero hacer una pregunta más personal, esto mismo que estaba un poco contando Francisca, eh, ¿cómo se, cómo se lidia con esos egos que siempre están presentes en todas las profesiones, pero Mm. pareciera, u oficios, pero pareciese que en la literatura son más fuertes? ¿Para qué decir que sobre todo también es mucho más hombres que mujeres? No, las mujeres también somos bien ególatras. Yo me considero, yo creo que tengo varios rasgos narcisistas. Em, somos bastante ególatras en general. Hay que lidiar con los otros escritores, pero también hay que lidiar con una misma bastante. Em, yo personalmente estoy revisando constantemente las tonteras que hago y que digo para ver si
son lo suficientemente ególatras o no, y espero que los demás también lo hagan, escritores o no escritores. Cómo se lidia, yo creo que también tiene mucho que ver con eso de buscar la cooperación y no la competencia, porque si estamos pensando o nos centramos en trabajar desde la competencia, no llegamos muy lejos. Creo que justamente la colaboración es lo que nos hace crecer, y por eso estoy en AUX también, porque la unión hace la fuerza, eso es lo que creo. Nosotras peleamos porque existan cada vez más espacios para las mujeres escritoras, no solo para las mujeres, sino que para las autoras chilenas. Autoras significa ilustradoras, editoras, etcétera. Que haya cada vez más espacio para nosotras, y lo hacemos en conjunto, haciendo redes con instituciones, conversando entre nosotras, compartiendo nuestras dudas, nuestras inquietudes. Extraordinario. Estamos conversando con Francisca Santibáñez Marambio, aquí en Leer y Resistir, en Radio Nuevo Mundo. Poeta, activista, escritora. ¿Sigo diciendo poeta, Francisca, o lo dejamos en escritora a secas? Escritora, Ya, o sea, de que soy poeta, pero yo creo que escritora. Como ya, que tengo un abanico que va más allá de la poesía, creo. claramente. Y Francisca, para ir avanzando un poco en la conversación, ¿cómo, o más profundizando ahí, cuando estás contando esto de esta etapa colaborativa, todo, igual es venir a romper un poco con el paradigma de esta competencia? No olvidemos que están los fondos de lectura, los fondos concursables para las artes, que es una competencia interna, lo mismo el resto de las fundaciones, la misma que cuentas tú, Neruda, que entrega becas y que hay que competir con el talento para poder obtenerla. ¿Cómo ha sido tratar de quebrar esa epistemología del conocimiento, por decirlo de alguna forma, en torno a lo que se escribe, a lo que se comparte, como lo has estado contando? Mm. Bueno, si hablamos de los fondos concursables, creo que los fondos concursables son un caos. Em, es bien complejo como manejar ese tipo de fondos en donde hay proyectos muy buenos de repente, muy destacables, pero que solo pueden durar 1 o 2 años y después se quedan en la nada. Es complejo, creo que se debería buscar otro tipo de financiamiento para que ciertos proyectos que son destacables puedan permanecer en el tiempo. Primero, y bueno, y claro, lo otro, la lógica de la competencia, em, que en verdad no sabría cómo solucionarlo, pero sí cada vez que, excepto la beca de creación, cada vez que se postula un fondo concursable también se arma un equipo. Y ahí también se establece el lazo y una cooperación, ¿cachai? Em, la lógica del fondo concursable obviamente nos hace competir, pero también nos obliga a hacer un equipo, un equipo de trabajo, ¿cachai? Una persona no postula sola a un fondo. Eso también es bueno. De hecho, el año pasado postulamos un fondo con Out y en la Fundación Verso Libre postulamos a 2 fondos. No nos ganamos ninguno, pero hicimos un gran equipo. Eso, Maravilloso. Trabajo colaborativo trabajamos como equipo. como equipo. Vamos equipo. Nosotros igual participamos en un proyecto colectivo y a quien mandamos yo al menos mando un gran saludo, que es a Sebastián Santander por Bibliotan, que todavía sigue funcionando, que es una de las primeras consultoras dedicadas a la mediación de lectura, que también está en todo ese momento de poder incursionar en querer romper esas barreras y acercar la lectura y la literatura a todo o a cualquier espacio, más que nada desde la perspectiva de comunidad. Obviamente la lógica del trabajo nos va consumiendo y Biblioteca es un proyecto muy hermoso y que ojalá siga funcionando. ¿Cómo has sido tú en ese tránsito y en términos muy personales de poder convivir con esas dos realidades? Lo decía al principio, que te tiene muy contenta conocer a ocho de gente, por ejemplo, como Pía Barros, que vive 100% de la literatura. ¿Cómo ha sido ese transitar? También, yo estoy muy cercano a los 40, de estar ya llegando en términos ¿cómo se dice? De la OMS a la mitad de la vida por las proyecciones de vida que tenemos y ¡Qué querer, atroz! y querer dedicarse en un 100% a esto que nos encanta, pero tener que lidiarlo con la otra vida, que es esa vida que nos permite
pagar nuestras cuentas, pagar nuestra Mm. alimentación y otras cosas. ¿Cómo has hecho ese equilibrio o desequilibrio, querida Francisca? Mira, he tenido la fortuna y también lo he buscado mucho y por eso lo he encontrado. He tenido la fortuna de que mi trabajo también tenga que ver con el fomento de la lectura. Em, Primero trabajé como profesora y cuando trabajé como profesora no sabía nada de fomento lector, ni siquiera había escuchado el concepto de fomento lector. Yo me gradué en el año 2008 y el fomento lector es una rama relativamente nueva, tendrá unos 15 años, aquí en Wow, Chile digo. Em, y mi primer año de trabajar como profesora fue muy frustrante porque yo decía, oye, estos locos no les gusta la Odisea, son terrible pavos. ¿Cómo no les gusta la Odisea? Es un texto maravilloso. Yo no podía creer que había gente que no le gustara la lectura, que no le apasionara y tenía que encontrar formas de que les gustara y les mostraba videos y les contaba cosas y me reforzaba, pero ni siquiera sabía que existía el concepto de fomento lector. Y eso es súper importante, que hoy día todavía existen mallas de pedagogía en castellano o en lengua castellana que no tienen la asignatura de fomento lector. La asignatura de fomento lector la tienen los estudiantes de bibliotecología, pero si no lo tiene el profesor, no sacamos mucho. Eso es súper importante. En pedagogía básica tampoco lo tienen, tienen didáctica de la lengua española, o sea, de la lengua castellana. Eso por un lado, después fui profesora 5 años y después hice un diplomado en gestión cultural, conocí a Nidia Palma, que fue directora de la DIVAM, ella me hizo clase y me mandó como voluntaria a la Biblioteca de Santiago. Entonces yo empecé a trabajar en la Biblioteca de Santiago como honorario, después me contrataron, llevo 10 años trabajando en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y lo que hago en mi trabajo, que bueno, a veces es un poco molesto, como todos los trabajos, ¿no es cierto? Que no son tan agradables tampoco, de repente ahí tenéis que hacer cosas que no te gusta hacer, etcétera. Bueno, el trabajo es así, pero sí he tenido como ese horizonte de poder compartir la lectura y es bacán, es maravilloso. Mi trabajo en la Biblioteca de Santiago me permitió hacer clubes de lectura, hacer talleres de escritura creativa, llevar la literatura a los hospitales. Estuve haciendo un taller de escritura creativa en el Centro de Detención Preventiva San Miguel. wow. Em, Hice una cantidad de cosas que sabéis que a veces ni me acuerdo. Oh, ¿verdad que yo hice eso? Y me siento súper orgullosa de todo lo que he hecho, de toda la gente con la que he compartido la lectura y la literatura. Em, Me hace sentir que a mis casi 40 años he hecho cosas muy productivas con mi vida. Maravilloso. Estamos conversando con la gran Francisca Santibáñez Marambio, escritora. Y me encantó esa frase final que dijiste, de que te has sentido muy productiva con lo que has hecho de tu vida. ¿Cómo definirías la productividad en el ámbito de la escritura? Uh, eh, Generalmente eso se mide con la cantidad de publicaciones, pero yo no estoy para nada de acuerdo. Yo tengo un libro que me costó mucho sacar porque no tenía tiempo, porque todo mi tiempo era trabajar y llegaba muerta del trabajo a la casa. Em, Terminé escribiendo el libro levantándome a las 6 de la mañana, escribía de 6 a 8 y a las 8 me bañaba y entraba a trabajar a las 9. Así terminé escribiendo el libro. Me demoré 7 años. Me Wow. ayudaron unos amigos a editar. Es un libro súper trabajado. Había empezado con 44 poemas y terminó con 22, con la edición que le hicieron mis amigos y compañeros poetas. Em, es un libro súper trabajado, como te digo, súper pulido. Siento que, no sé, hay gente que publica libros con sus estados de Facebook o sus estados de Instagram. No me parece que un libro tiene que ser
muy trabajado, muy pulido, editado, bien pensado desde las imágenes, desde la edición, desde los textos, desde todo, desde las ilustraciones si es que las tiene. Tú no podéis publicar cualquier cosa por una cuestión de respeto al lector. Entonces, claramente la productividad no tiene que ver con tu nivel, tu cantidad de publicaciones, sino que tiene que ver con, yo creo, con tus horas de práctica. Te digo, la escritura es como un deporte y hay que practicar. Y bueno, te hablaba de productividad más que por la literatura, por el tema de la promoción de la lectura, que no es lo mismo, pero está ligado. Y en mi caso, ahí sí que me he sentido muy productiva, me he sacado el jugo promoviendo la lectura. No. Conversando con Francisca Santibáñez Marambio, escritora, promotora de la lectura. Estimada Francisca, vamos a cumplir casi 50 minutos de conversación y algo que creo que te lo esbocé, obviamente no te lo dije del todo porque tengo la suerte de conocerte y dentro de esa suerte de conocerte sé que eres alguien muy poeta para tus cosas. ¿En qué sentido poeta? Que si te hubiera dicho que existía esta sección del programa, te hubiera puesto muy nerviosa y no hubiera querido venir. Ay, no, qué atroz, qué bien ahora. Qué bien ahora. Inauguramos esta temporada, tercera temporada ya de Leer y Resistir aquí en Radio Nuevo Mundo, una sección de preguntas, pero de preguntas rápidas. Ojalá responder lo primero que se Uh, te venga a la cabeza, pero obviamente ligado al ambiente y al ecosistema del libro. ¿Bien? uh, Francisca, la primera ya. pregunta en torno a esto. ¿Cuál es el libro que más has regalado y o recomendado? La poesía completa de Alejandra Pizarnik. ¿Cómo no? ¿Cómo Es no? maravilloso. Sí. Tú dijiste que te estabas querer sacar los diarios, Crin, y al tiro pensé en ella. Pero me encantó, al igual que como lo hizo Gabriel García Márquez, escribir su memoria antes que se lo olvidaran, tú escribir el diario antes de que los descubran. Me fascinó, me fascinó. Eh, Lógico. sí. Segunda pregunta. ¿Qué estás leyendo ahora y qué te gustaría leer en el futuro? Los libros pendientes, ¿no? Qué trágico. Ya, estoy leyendo ahora un libro de mi amiga Jazz Rodríguez, que le mando un abrazo gigante. No me acuerdo mucho del libro, pero se llama algo así como Mujeres y Música, algo así. La invisibilización de un legado, eso es lo que dice abajo. ¿Ya? Y está súper interesante, lo ultra recomiendo. De hecho, no sé por qué esta mujer no ha estudiado musicología, le voy a decir. Mira, no lo había hablado con ella, pero si estás escuchando este programa, Jazz, yo no entiendo por qué no te dedicas a la musicología. Ya, ¿y qué quiero leer? Chuta, a ver qué tengo en pendiente. A ver, tengo un libro de Silvia Federici que me prestaron ahí. Tengo El héroe de las mil caras, que no lo he leído nunca, ¿puedes creerlo? No, de Joseph Campbell. Eh, estoy- sí, estoy mirando mi librero para ver qué más, porque no me acuerdo. Quiero leer demasiadas cosas, es terrible esta pregunta, pero ya respondí dos. Ya, pero igual es obviamente algo que está ahí latente y construyéndose para poder ir avanzando en bajar esa ruma dependiente. Yo creo que cuando, como tú dijiste al principio del programa, que hay que estar en todo momento nutriéndose, la lista pendiente de una escritora y escritor yo creo que nunca se acaba. Y el día que se acabe, algo pasó. Siguiente pregunta, estimada Francisca. ¿Qué canción escuchas a todo volumen para subirte el ánimo? Buena pregunta. Ah, Circo Beat de Fito Páez. Ah, buena canción, muy buena canción. Esta pregunta, estimada Francisca, que ya estamos llegando al final de este cuestionario, de este quiz rápido, como le gusta decir a las ciúticas y ciúticos hoy en día, te la dejó Pamela Volpi. Pamela Volpi es una bookstagrammer y una mediadora de lectura de Pitrufquem, cerca de Temuco, que fue Ujú. la invitada anterior del programa. ¿Qué consejo le Mm, a tú de niña? ¿Qué consejo qué? ¿Qué consejo le darías a la Francisca, o sea, a tú, Mm, de niña, si pudieras viajar? ¿Qué consejo le daría? Ah, estoy pensando, estoy pensando. Ah, que nunca dude de sus capacidades.
Mm, hermoso. Y creo que no lo has hecho, Francisca. Humilde opinión de alguien que te quiere y te conoce. Estimada No, Francisca, y la última pregunta. ¿Qué pregunta le harías a la siguiente o al siguiente invitado sin conocerlo? qué lindo. Am, mm, La idea es que la pregunta sea antes que grabemos el siguiente programa. No, mentira. em, ¿Qué es lo que quiere dejar como legado para la sociedad? ¿Quieres dejar La media bola. la media legado para la sociedad? Gran pregunta. Estimada Francisca Santibáñez Marambio, querida amiga, escritora, estamos llegando al final de Leer y Resistir de esta nueva temporada, de este nuevo capítulo aquí en Radio Nuevo Mundo. Desde ya yo me comienzo a despedir. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te dije que se pasaba, espero que te se haya pasado volando, a mí se me pasó volando. Me Me pasó encantaría, volando. tendría más tiempo para poder seguir profundizando. Desde ya invitada como Francisca, como la Fundación, como Ouch, si alguna vez quieren promocionar los micrófonos de Radio Nuevo Mundo y el programa Leer y Resistir siempre estarán abiertos. Y como conversamos tras bambalinas, yo me despido, soy Jorge Salas, alias Coque Lector. Nos podemos encontrar en todas las redes sociales para seguir conversando, recomendándonos y hablando sobre libros, literaturas y mucho más. Y le doy el pase y le dejo los micrófonos a Francisca para que despida el programa y nos cuente de la canción que escogió para despedir este capítulo. Muchas gracias, Coque, por todos tus ofrecimientos y buena onda. Y por la invitación a este programa que me puso muy contenta y se me pasó volando. Les cuento sobre la canción que escogí. Escogí esta canción porque creo que hay muchas relaciones entre la poesía y la música, desde diferentes aristas, pero quiero hablar de la letra de las canciones. Hay músicos, bandas, que son increíblemente virtuosos en cuanto a sus letras. Yo tenía un profesor en la universidad que nos decían, un profesor de literatura que nos decía, escuchen a Cerati, Cerati es un gran poeta. Y a mí me voló la cabeza porque yo en esa época justamente escuchaba a Cerati. Entonces me voló la cabeza que un profesor de la universidad me dijera eso. Soy muy fanática, por ejemplo, de Lucibel, me parece que sus letras son muy poéticas y así con un montón de bandas en español, al menos que es la lengua que más conozco. Y también admiro mucho a Manuel García. La canción que traje hoy día es una canción que me parece que tiene una letra muy linda, muy poética y que habla de El retrato iluminado, que es una fotografía coloreada que muchas veces está en la casa de nuestras abuelitas. No sé si lo han visto a las personas que nos están escuchando, pero yo he visto retratos iluminados y son muy especiales, me llaman mucho la atención. Y me gusta el tema del retrato iluminado porque creo que entre muchas otras aristas, creo que es muy bonito pensar en el retrato como una ocasión especial en donde la familia se juntaba para que la imagen quedara para la posteridad. Y no como hoy que tenemos un celular que saca fotos y nosotros le sacamos fotos a la comida y le sacamos fotos a la calle y sacamos fotos todo el rato. Esta era una ocasión especial. Em, y eso me inquieta mucho. Por eso les quiero compartir esta canción que también me parece muy poética, que se llama Retrato Iluminado, del disco Retrato Iluminado de Manuel García. Muchas gracias y bueno, despido. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de Leer es Resistir. Un abrazo. Chao, Francisca, gracias.